El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia, hoy lunes 24 de abril del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Ya vamos hacia el cierre, ¿no? De abril. Y pues con mucha información, ¿no? Importante. Sí, cierre de abril y cumplimos 50 episodios, Pepe, ¿Qué del tal? rumor de la discordia. Hay que hacer algún festejito, algún evento o algo así, ¿no? Sí, pues Alguna vez. Una cerveza por programa. Invitar a la gente a que nos salude o algo. Bueno, pues. A ver qué se nos ocurre. Que no queremos dejar pasar el momento de decir 50 capítulos, ¿no? Bueno, a mí se me hacen muchísimos que ni me la creo. Sí, ha estado bastante divertido, ¿no? Se ha estado moviendo. A ver qué nos dice la gente, si sí, es cierto. Así se divierten ellos también. Bueno, Pepe, tuviste una reaparición en el periódico NTR con una serie de reportajes la semana pasada. Sí. Veía que por ahí empezabas a publicar, creo que el martes 18 de abril, con el tema de Iconia nuevamente, ¿no? Y cómo decía incluso un abogado que estuvo desde los primeros trámites en 2008 con Peter Senfara, con el alcalde panista, que había, o que era posible que se podía catalogar como un fraude lo que había sucedido ahí. Para empezar, quiero decir esto y luego veamos, es amplia la información, ¿no? Pero bueno, empresa operadora hotelera de Salamanca le paga 12,679,000 pesos a la empresa Puerta de Guadalajara, que es la que originó este proyecto. Así es. Y a cambio de esos derechos sobre el fideicomiso, a cambio de derechos sobre el fideicomiso y el terreno donde se está construyendo actualmente Iconia. Decías por ahí, sin embargo, esa compraventa estaba prohibida por el convenio original firmado en 2008 por el entonces alcalde panista, Alfonso Peter Senfara. Sí, bueno, primero me gustaría sincerarme, digo, pues ya estamos fuera de NTR, vamos a decir las cosas como son. Son notas que yo ya había dejado antes de renunciar al periódico, las habíamos dejado hechas, las reporteamos, me ayudó ahí Sonia Serrano y en general el equipo de NTR, Joaquín, que es el editor, a quien le agradezco mucho. Pues el tiempo que estuve, pero en especial con estas notas, ¿no? Que me ayudaron como a no regarla. Es un tema muy delicado, con intereses muy fuertes, que tiene un montón de años y bueno, creo que debe de tratarse con la seriedad suficiente para no revolver más el tema de por sí que está súper revuelto. Son notas que reporteamos en enero cuando estaba todo el escándalo por los 3 estudiantes que fueron por ahí apresados por este tema. Sí. Hay que recordar, en 2021 se meten no solo estudiantes de la UDG, también muchos vecinos organizados de la zona de Huentitán, se meten en este terreno muy polémico porque en los años 80, cuando se compra ese terreno, se compra para hacer un parque. Entonces ellos entraron, tienen muchos años luchando contra que se convierta ese espacio, que es para donde va, en un lugar de edificios de lujo, ¿no? De negocio privado. Bueno, se metieron como una forma de protesta, hicieron ahí un campamento y hacían reforestación, composta, daban cursos, daban talleres, cosas de baile, de canto, de cultura, de medio ambiente y demás, hasta que después de varios meses la policía del estado los desaloja con uso de la fuerza y todo, y por ese tema haberse metido los denunciaron por despojo de tierras y aguas. Las empresas denunciaron, a pesar de que no solo eran esos 3 estudiantes, era mucha gente más, pues bueno, a estos 3 estudiantes los denuncia y como parte del proceso estuvieron presos unos días, ya después siguen actualmente enfrentando los cargos por haber entrado a ese terreno a manifestarse, pero ya en libertad. Duraron 2 o 3 días en prisión en Puente Grande. Entonces, en ese contexto de todo ese escándalo, nos organizamos en NTR para que cada quien fuera investigando una parte de el relajo. Y a mí me tocó, a ver, lánzate al registro público de la propiedad, a ver realmente de quién es, según los papeles oficiales, de quién es ese terreno. El terreno eso invadido es, incluso. Eso es, ¿no? Lo que sacamos martes, miércoles y jueves de la semana pasada eran notas que yo ya había dejado preparadas, según yo, pues súper amarradas,
con base en documentos oficiales, algo que no podían rebatirnos, ¿no? Quizás la interpretación, por ejemplo, esto, lo del fraude, quizás sea polémico, quizás ahí hay algunos argumentos que no estén de acuerdo, pero creo que en general están muy sólidos los trabajos justo porque es con papelito en mano. Por ahí hubo mucha polémica en donde yo también colaboré a la polémica en redes sociales en donde decían que me habían filtrado, que Pablo Lemos me había filtrado la información y no sé qué. A ver, ni fue una filtración. A mí Pablo Lemos no me filtra nada. Si va a filtrarlo con alguien, sería yo la última persona. Y esas son notas que reporteamos hace meses. Tampoco es que le beneficie a él. No, para nada. O sea, le complica más el asunto, ¿no? Quisieron verlo como que mis notas eran parte de este conflicto interno en Movimiento Ciudadano por la candidatura a gobernador, que como ya lo hemos platicado aquí, pues por ahí Pablo Lemos no es, digamos, exactamente el grupo del gobernador. Entonces ahí hay, ¿no? Y lo hicieron ver como que era parte de eso, golpeteo. Nada que ver, simplemente son documentos oficiales. Y abrimos con esto del fraude. A mí me pareció, digamos, como lo más fuerte porque es información vieja, pero que aún así, aunque fue hace muchos años, no se había dado a conocer hasta ahora, ¿no? Lo sacamos en 2012, digamos, un rápido recuento. En los 80 se compra ese terreno para hacer un parque. No se hace un parque a lo largo de los años. Propiedad municipal. Es municipal, ¿no? Del Ayuntamiento de Guadalajara. Ahí se llegaron a poner canchas de fútbol rápido, pero en algún momento dejaron de funcionar. También como un depósito vehicular. Ahí chatarra que tenía el municipio se acumulaba y demás. Ese terreno está en Periférico y la Calzada Independencia, muy bien conectado, muy cerca de la barranca, con una vista espectacular. Y bueno, allí había quedado como lote baldío. En algún momento se pensó en que se usara para las fiestas de octubre, ya sacar las fiestas de octubre del Benito Juárez de Zapopan y que regresaron a Guadalajara ahí. Al final se decide que no, y con Alfonso Petersen Fara, entonces alcalde de Guadalajara por el PAN, se decide crear este convenio muy polémico para el municipio. Pone en un fideicomiso el terreno y la empresa española Puerta de Guadalajara, a cambio de recibir ese terreno y poderlo explotar en edificios, en un centro de convenciones, un centro comercial, un hotel, digamos, hacer negocio con ese terreno pues tan valioso. A cambio de ello iba a ser obras públicas, ¿no? Entonces el municipio entrega un terreno y recibe obra pública. 688 millones de pesos en obra pública. Era más o menos el costo en ese entonces. En realidad el convenio lo trae en dólares, 65 millones de dólares. De acuerdo. Ese fue el convenio, muy polémico en ese momento, 2008-2009 es cuando se decide, se aprueba por el cabildo, se deja todo amarrado y en teoría por ahí del 2011-2012 tenían que ser finalizadas las obras de públicas. Contraprestación, digamos. La realidad es que esta empresa, Mecano se llama en España, su filial en México era Puerta de Guadalajara, nunca cumple, solo demolieron el planetario Severo Díaz Galindo. Y en teoría iban a hacer uno nuevo y no hicieron el nuevo, nomás demolieron. Eso es prácticamente lo único que hizo en la empresa. Iban a hacer temas de hospitales, de escuelas, en fin. Bueno, quedan súper mal. ¿Qué es lo que debió de haber pasado? Pues se deshace el convenio por incumplimiento y las cosas regresan a quien era, ¿no? O sea, el terreno vuelve a ser municipal, así estaba y planeado. Se disolvería ese fideicomiso. Se disuelve el fideicomiso, quienes pusieron cosas ahí, como el municipio, pues se le regresa a su terreno. La empresa española, por ejemplo, puso unos estudios de mecánica de suelos y otras cosas, pues vuelven a ser tuyos y se acabó el convenio, ¿no? Eso es lo que debió haber pasado. Eso es lo que debió haber pasado. ¿Qué es lo que ocurre en 2012 y es lo que estamos sacando? Bueno, Puerta de Guadalajara le venden 12 millones. A mí me parece muy poco dinero, pero bueno. Sobre todo en esta otra transacción, bueno, ahorita lo vamos a hablar más adelantito. O sea, compra por muy poquito dinero y vende carísimo. Exacto. Ahorita lo vemos. Para mí, 12 millones de pesos vende la empresa española, le vende a esta empresa que sí es mexicana, operadora hotelera de Salamanca, ya lo hemos comentado, tienen hoteles, tienen el Hotel Hard Rock allá en Los Cubos, ¿no? También ahí tienen departamentos y demás. Bueno, se lo venden 12 millones de pesos, los derechos y obligaciones que tiene la empresa en el fideicomiso, en el convenio. Entonces quiere decir, es solo como cambiamos una empresa por otra, pero siguen los mismos términos del convenio, sigue todo igual, ¿no?
Esta situación es irregular y estaba prohibida expresamente por el convenio y aún así se hizo y aún así un notario público lo avala, que yo pienso que se tendría que investigar a este notario porque además aparece varias veces, ¿no? es parte de todo en varias ocasiones aparece este notario, el número 17 de Tlaquepaque, ando buscando el nombre para no equivocarme, es el licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo. Yo creo que se tendría que investigar a ese señor, notario público titular, número 17 de Tlaquepaque, Jalisco, porque él está avalando un movimiento que prohíbe el convenio. Digamos, las empresas van con este señor y entre ellas se arreglan, pero nunca le dicen ni le avisan al municipio que dé su autorización para esa modificación. Así es. ¿Y qué es lo que decía el convenio? Dice el convenio: las obligaciones no se pueden transferir, no está contemplado que puedas cambiar las obligaciones, o sea, la contraprestación. Tú te comprometiste, Puerta de Guadalajara, tú las haces, ¿no? Y los derechos sí los podía transmitir, que sería, por ejemplo, el terreno, ¿no? Sí los podía transmitir previa autorización por escrito del ayuntamiento, y eso implicaba cabildo, es decir, a todos los regidores, regidoras, síndico, alcalde, que aprobaran ese cambio. Se va por la libre y traspasa los derechos sin autorización y las obligaciones que no se podía hacer. Y lo hace en 2012, cuando estaba, digamos, yo lo leo como que ese fue el arreglo al que llegaron con Aristóteles. Pero Aristóteles y Ramiro, que eran quienes estaban en el gobierno del estado y el municipio en ese entonces. Entonces uno se hace menso. Pero, exacto, para mí fue un arreglo y quedan, eso se va a hacer pues en lo oscurito. En los papeles ellos no aparecen, no hay forma de culparles, no hay forma de hacerles responsables, simple y sencillamente porque el municipio pero ni hubo conoció omisión, ni participó. Pues, pues igual y no sé, o sea, esa es una lectura que yo le doy así como simplemente medio especulativa, ¿no? Porque no creo que se hubieran aventado a hacer todo esto sin antes haberse sentado a negociar con gobernador y alcalde, ¿no? Pero sí, yo tampoco creo, pero en los papeles ellos no aparecen, exacto, ellos no aparecen. Simple y sencillamente estas dos empresas se ponen de acuerdo. Sí aparece Interacciones, ojo, es el banco que administra el fideicomiso. También tendría una responsabilidad de Interacciones por haber formado parte de esta transacción que era irregular. Claro. Entonces, lo que sacamos el martes es básicamente todo lo que hay después es irregular, es básicamente un fraude y se podría anular todo a partir de ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después tiene su origen en ese traspaso de derechos que era ilegal. Pero alguien hizo legal lo ilegal, ¿no? Empezaron por el notario y luego el registro público del comercio. Yo me encontré esto en el registro público de comercio. Yo no hice nada más que ir al registro público y decir, dame copias de todas las escrituras que tengas de ese terreno. Un dineral, no voy a decir cuánto, pero eso lo pagó NTR. Bueno, no un dineral 12 dineral para mí. 600. O sea, ¿qué fueron? Fueron como 6,000 pesos, una cosa así. Que para mí, bueno, yo no los tengo en mi bolsa, exacto. Porque son bastante caras las copias del registro público. Yo no los tengo aquí en mi bolsa, los paga NTR, era un trabajo por NTR, yo era reportero de NTR, es lo más normal del mundo que lo pague la empresa, ¿no? Yo digo un dineral para mí, ¿no? O sea, pero a ver, invertir en una investigación 6,000, 7,000 pesos en copias realmente no es mucho. Pues no, o sea, hay miles de investigaciones que han invertido más. Mucho más. Lo único que fue, me dieron mi bonchezón de copias y a leerle, a ver qué se encuentra, a cruzar información, a cruzar datos y demás. Y ese es el resultado de lo que sacamos, ¿no? Entonces, primero, en 2012 se hace esta transacción irregular por 12 millones de pesos. Y de ahí para adelante, para nuestra interpretación o la mía y que me respaldó NTR en ella es fraude. De ahí para adelante es fraude porque eso no se podía hacer. A partir de ahí, el municipio se tiene que arreglar con Operadora Hotelera de Salamanca o HS y no ya con Puerta de Guadalajara. Y llega 2016. Está el hoy gobernador constitucional de nuestro estado y antes alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. Y con un acuerdo también del cabildo completo. Como se tiene que hacer en este tipo de cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunas personas que se abstuvieron, ¿no? Se aprueba la cesión de derechos fideicomisarios
y se firma un nuevo convenio con Operadora Hotelera de Salamanca. Así es, 4 años después de esta transacción irregular, el municipio la hace valer como si hubiera sido legal y hace un nuevo convenio, se vuelve a arreglar, ahora ya con la empresa mexicana y no con la española, ¿no? Con la que compró. Durante la sesión de Cabildo, ahí están las transcripciones, el que creó todo este relajo, Alfonso Petersen Fara, el panista. Él era alcalde en 2009 y para 2016 era regidor. Volvió al ayuntamiento, intentó quedar como alcalde, perdió la elección, pero queda de regidor. Y él en la discusión dice, ojo, eso que pasó en 2012 es irregular, no se podía hacer y por eso se abstiene. Y hubo otros personajes, la minoría del cabildo, que votaron en contra o se abstuvieron, y uno de los principales argumentos era ese, que esa transacción que apenas hicimos nosotros pública por 12 millones y demás, ya se sabía que existía, pero no los detalles. Que esa era irregular y aún así el Cabildo aprueba en su mayoría hacerla válida y hacer un nuevo convenio. Y ahí en ese nuevo convenio hay cosas que ya se saben y hay que recordar que también son irregulares. Por ejemplo, cuando se hace la actualización del convenio, cuando se hizo el original, habíamos dicho eran 65 millones de dólares en obra pública el que iba a recibir el municipio. Bueno, en el nuevo convenio no se actualiza el valor del dólar, porque en esos años de 2009 a 2012 prácticamente pasa de 10 pesos a 20, bueno, como a 17. Pero son 7 años, ¿no? De 2009 a 2016. A 2016, exacto. Sí, son 7 años. En ese tiempo el valor del dólar creció un montón. Cuando se firmó estaba por ahí de los 10 pesos y por eso al convertir 65 a pesos salía a los 688 millones de pesos. Pero al valor del 2016... Eso es una estupidez por donde se le ve. O sea, ¿cómo no vas a actualizar el valor del dinero, pues? Entonces le hacen un descuentazo a la empresa mexicana que además lo compró en un valor de un moco. Que una cosa es además el valor del dólar y otra que se actualice el monto, porque los 65 millones de 2009 no son los mismos 65 ya del 2016. Exacto. Entonces, en el nuevo convenio de 2016 ya no lo dejan en dólares, lo dejan en pesos y le dejan los 600 que valían ese. Un descuentazo, pues. Un descuentazo. Haces valer una transacción irregular, ilegal, y te arreglas con el nuevo, con un descuento. Y te aventaste toda la sesión y los argumentos de los... Pues buena parte, o sea, en esto me tardé bastante. ¿Qué decían? O sea, ¿qué decían estos los que votaron a favor? Fíjate, lo que decía Alfaro. A mí me quedó la primera versión de esa nota, era no sé, como 8 páginas y fue no te pases, o sea, córtale, ¿no? Tu libro. Sí, entonces, bueno, la dejamos chiquita, pues es del tamaño de una nota de periódico. Pero, o sea, yo ponía ahí, por ejemplo, lo que decía Alfaro. Alfaro decía, a ver, este es un gran logro para la ciudad. Antes de que yo termine mi administración, estamos hablando de 2015-2018, o sea, antes de 2018, vamos a tener todas estas obras públicas para la ciudad. Güey, es de 2023 y no las han acabado. O sea... Ni con el descuento, pues. Ni con el descuento. O sea, un montón de argumentos así de... Era un predio que ya habíamos perdido y hoy estamos recuperando. Y era una de las cláusulas que ellos decían que era del ajuste del proyecto del convenio, ¿no? Que se terminara antes de que él concluyera su administración. Y ahí está el convenio, ¿no? Y es lo que... Otra vez violado, pues. O sea. Exacto, ¿no? O sea, legado y los vecinos que estuvieron entambados, los estudiantes, es parte de lo que dicen. A ver... O sea, se ha incumplido de todas muchísimas maneras. Veces con este convenio. Originalmente el predio era para un parque, a la fregada con su convenio. O sea, que regrese al municipio y que sea un parque, ¿no? Oye, Pepe, leyendo tu nota me sorprendía mucho entre las personas que votan a favor. Una persona que yo tengo en muy buena estima, a Lupita Morfín, María Guadalupe Morfín Otero, que vota a favor de algo así. Yo digo como, por eso te preguntaba un poco, ¿cuáles eran los argumentos de estos regidores para votar a favor de un proyecto que ya había sido violatorio, pues? Y además... Tú citas ahí a Alfonso Petersen que les aclara cómo él explica que se había violado desde esta modificación, ¿no? Unilateral o digamos de parte privada del convenio. Sí, un poco el discurso que estaba ahí y creo que es al que se adhiere Lupita Morfín, que era de la fracción de Movimiento Ciudadano, ¿no? Iba empezando en realidad el gobierno de Enrique Alfaro y se le da el voto de confianza porque ahora sí ya se cumple lo que no se había cumplido antes. Es un poco así. Los del PRI lo dicen, ¿no? Dicen, vamos a dar un voto de confianza en que esto realmente, ¿no? Entonces era un poco como...
todavía digamos que todavía no llegaba el momento del desencanto y de los choques al interior del Movimiento Ciudadano, era un tanto una fiesta, un tanto festejar el cambio, ¿no? Además era cuando todavía gobernaba el PRI, el gobierno del estado, y que ya se veía que MC se lo iba a disputar, que termina disputando y ganándolo Alfaro, ¿no? Pasa de alcalde a gobernador. Entonces, el discurso era un poco así, ¿no? Como es un cambio de gobierno, es un nuevo gobierno, les prometemos que ahora sí se va a cumplir la ley, ahora sí nos va a convenir, denos el voto de confianza, ya nos arreglamos con operadora y todo va a quedar bien. Créanmelo, todo está hecho para que ahora sí le convenga a la ciudad. Y pues mira. Qué lástima. Estamos en 2023 y seguimos esperando, ¿no? Seguimos en ese relajo. Más o menos esto era lo que abarcabas en la segunda entrega del reportaje. Así es, era eso y pues un poco recordar el terreno en el nuevo convenio de 2016, cómo queda. Eso es bien importante y eso poco se ha dicho. En 2017, a raíz de esta aprobación que se da en el Cabildo, se firma el nuevo convenio y se hacen cambios en la propiedad de esos terrenos. Y eso es importantísimo porque es ahí cuando se divide y sale del fideicomiso. ¿Qué es lo que pasa en 2017? Y eso es como parte de la segunda entrega. El terreno total es de 13 hectáreas. Sí. La parte que está pegada a periférico, hagan de cuenta, ese es como un óvalo, por así decirlo, lo voy a simplificar, ¿no? El terreno es como un óvalo, periférico, Calzada Independencia, Paseo del Zoológico o hoy ya Paseo Vicente Fernández, sí, y otra callecita nueva, ¿no? Entonces, ¿Paseo Vicente Fernández se llama ahora? Ahora ya le cambiaron a la avenida Paseo del Zoológico, ahora es Paseo Vicente Digamos que entre periférico y ese paseo está el terreno. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, la franja lo partieron de tal forma casi a la mitad, un poquito más de la mitad, y la franja, toda la franja que está al sur del terreno y que colinda con periférico, esa ya se privatizó, ya se escrituró a favor de Operadora Hotelera de Salamanca. Esto es lo que viene a ocurrir después de la firma del nuevo convenio. Así es, ¿no? Entonces son 5.7 hectáreas, es el terreno más grande. Se divide en tres y este es el más grande. Se divide en tres y este es el más grande, y ese ya no está en el fideicomiso. El fideicomiso, ¿qué es? Es como una cuenta de banco en donde el banco es como un árbitro y al llegar tú y yo, en este caso ayuntamiento y empresa, decimos, ok, nuestro objetivo es hacer aquí un desarrollo inmobiliario y unas obras públicas. Tú interacciones vas a ser como el abogado, vas a tener este terreno a tu nombre y tú vas a llevar las cosas para que efectivamente se cumpla. Que, bueno, Banco Interacción es muy cuestionable, ¿no? Ajá, ahí que no está cumpliendo Banco ni siquiera con la mediación. Banco Interacciones yo no sé qué onda, ¿no? Es de Carlos Han Ron, hijo de Carlos Han González, hermano de otro Han por Ron. Todos lados hay. Ese era Banco Interacciones. Actualmente ya lo compró, lo absorbió Banorte. Pero eso en ese entonces era de Han Ron. Okay. Entonces, bueno, se parte el terreno y la parte más grande se la escrituran ya, sale del fideicomiso y en 2017 se la escrituran a Operadora Hotelera de Salamanca. O sea, tú ya eres dueña del terreno. Pagues o no pagues, contraprestaciones, todo este relajo, tú ya tienes a tu nombre este terreno, ¿no? Que es, digamos, la parte más valiosa en el sentido en el que es la que colinda con periférico. ¿No? Luego, la segunda en tamaño, que es la que está hacia el norte, esa tiene entrada por la Calzada Independencia y esa... ¿Y por el paseo también? Y por el paseo del zoológico, por donde entras al zoológico, y esa parte se le escritura al Ayuntamiento de Guadalajara. Sí. Entonces, de alguna forma, como que el ayuntamiento recupera una propiedad, parte de una propiedad, 5.3 hectáreas, que ya había perdido o que estaba, digamos, como que en sospecha de quién era y demás, ¿no? Entonces, se dividen en el terreno, una parte va para la empresa, otra parte va para el ayuntamiento, pero ojo, bien interesante aquí. La superficie es del municipio de Guadalajara. La parte de abajo, el subsuelo, es de la empresa de Operadora Hotelera Salamanca para que haga un estacionamiento subterráneo. Que de hasta 10 hectáreas. De hasta 10. O sea, hace varios pisos para abajo hasta que te completen las 10 hectáreas, ¿no? Porque son 5 punto y algo. Entonces, por lo menos 2 pisos. Más las de... o sea, pueden ser las 5.7 que tiene Operadora Hotelera más las 5.3. Sí, en las 5.7 pueden hacer ahora sí que lo que quieran, siempre y cuando respeten los planes de ordenamiento, ¿no? Y en la 5.3, que es la segunda mayor parte del terreno, abajo en el subsuelo también pueden utilizarlo. Pueden hacer un estacionamiento, ¿no? O lo que quieran privado, ¿no? En la parte de abajo. Y el restante es una esquinita que queda ya pegado
a lo que es Arena Guadalajara, un proyecto en donde estaba el planetario, lo demolieron y ahí están haciendo un tipo auditorio de conciertos y espectáculos de Salinas Pliego. Que también a concesión, ¿no? Sí, también ese es otro tema, ¿no? También otra tranza, la verdad, pero bueno. Este tercer terrenito es de 2.2 hectáreas. Sí, es el más pequeño. Ese queda... El municipio de Guadalajara es dueño de la superficie y la parte subterránea es del gobierno de Jalisco. Entonces yo por eso estoy casi seguro que Aristóteles, claro, que tuvo que ver en todas estas negociaciones, aunque no salga directamente involucrado él y Ramiro Hernández García, que era el alcalde antes, ¿no? De Alfaro. Yo pienso que sí tuvieron por ahí negociaciones con la empresa y todo, ¿no? Pero bueno. Porque para cederle también este espacio de subterráneo para estacionamiento. Ajá, porque el gobierno de Jalisco se lleva mochada, por así decirlo, parte de los terrenos, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Eso es especulativo. Porque además la concesión que tiene Salinas Pliego para este lugar de espectáculos, pues es estatal. Así es del gobierno de Jalisco. Y bueno, y además ahí va a tener un espacio para estacionamiento, ¿no? Entonces, digamos, hacen un concierto de Alejandro Fernández que se va a llenar en la arena, Salinas Pliego se llena de billetes y luego el gobierno también porque tiene el estacionamiento, ¿no? Enfrente. Y ahora tenemos a un Peso Pluma ahí sonando en los escenarios. Exacto. Entonces esa es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo está la propiedad de esos terrenos? ¿Quién es dueño de qué? Y lo interesante, lo canijo es que ya en el fideicomiso ya no está la parte privada. Entonces ya no hay un modo. ¿Y en el fideicomiso las otras dos partes siguen estando? Sigue, digamos, está a nombre de la empresa, a nombre del ayuntamiento, pero para términos de hacer cumplir el convenio, lo puede disponer de él Operador Hotelera Salamanca hasta en tanto termina sus obras. Por ejemplo, en la parte de Guadalajara se acordó que se construyera un parque lineal y un polideportivo. Entonces, como eso se hace como parte del convenio, esas construcciones públicas las paga la empresa con su dinero. Entonces, en tanto acaban, esos terrenos siguen estando en el fideicomiso, pero están escriturados ya a favor del ayuntamiento, ¿no? Oye, también algo que no dijimos es que este terreno de 5.7 hectáreas, el mayor de los 3 terrenos, se escritura a favor de OHS, de Operador Hotelera Salamanca, pero 2 meses más tarde, después de que le escrituran, esta empresa lo vende a una tercera empresa, que no sé si son partes relacionadas, pero la otra empresa se llama Hoteles Rivera Deluxe, y se lo vende en 500 millones de pesos. O sea, ellos compraron las 3 hectáreas en 12 millones y medio y acaba vendiendo una fracción de ese terreno en 500 millones. Sí, ese es un movimiento muy extraño. Sí. ¿Por qué? Porque Hoteles Riviera Deluxe comparte socios con el Operador Hotelera Salamanca. O sea, da la impresión que son parte de un mismo grupo empresarial. Y yo sospecho, no lo sé, o sea, que tiene más bien con un arreglo interno que les convenía por algo de impuestos o yo qué sé. Poner esa cifra también. Poner ese terreno en la otra empresa y hacer esta transacción de 500 millones. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Y va a ser muy difícil de saber porque es una empresa privada y bueno. No cotiza en bolsa ni sacan resultados. No, ni son muy abiertos a dar entrevistas, ¿no? Alguna vez lo he platicado, a mí uno de los socios me recibió una vez, pero no quiso que le hiciera yo una entrevista abierta. Platicamos, me juraba que todo estaba perfecto. Pero nunca. ¿Y en estas empresas no habrá exfuncionarios o funcionarios ahí de socios? Luego salen si ven que se van a meter en un aprieto y ese tipo de cosas, ¿no? Pero como no sé. Bueno, entonces eso ocurre y luego vamos a la tercera parte de la entrega, que es justo ya la parte de las detenciones a los estudiantes, sí, ¿no? Que digamos, a mí eso es lo que me llamó mucho la atención, ya que tuve el plano en mis manos y vi cómo había quedado el reparto y todo. Digo, a ver, a mí me tocó ir a reportear al campamento que le llamaban Parque Resistencia Huentitán. Ahí hiciste hasta un en vivo y pasaste una noche, ¿no? No, tanto así no. Yo me acuerdo que estaba lloviendo y se escuchaba. Ese era Armenta, que sí. era el presidente de la FEU. ¿Y tú no andabas ahí? Estudiantes. No, yo estaba en mi chamba. Yo estaba en ese entonces en Megacable. Él era el que estaba haciendo el en vivo desde el parque. Sí, o sea, cada quien nos conectamos donde estábamos. Yo en mi oficina y en Megacable. Ya te imaginaba ahí abajo. No llegó a tanto. No llegó a tanto mi involucramiento. No, yo nomás llegué a ir un par de veces a hacer notas porque hacían ruedas de prensa y todo y ver cómo está el proyecto. Y a mí se me hizo algo interesante, pues a mí me gusta mucho, no es ningún secreto toda esta movilizaciones rebeldes y este rollo, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hacía padre que se hubieran metido y hubieran hecho
un campamento en donde daban talleres, daban cursos, reforestaban y todo Y ahí este empezaste rollo. a decir, a ver, ¿dónde me metí? ¿Dónde estuvimos? Exacto. En el Entonces yo plano? dije, y en el plano resulta que en la parte por la que se metieron y en donde pusieron su campamento es la parte del municipio. Que es el segundo En bloque más tamaño. grande de tamaño. Exacto, el que tiene la Propiedad. entrada por la calzada oficial, pero tiene una puerta por el paseo del zoológico que es en la que se metieron, por donde entraron. Donde supone que la Entonces, superficie es municipal. exacto. Entonces, vaya, si bien la empresa podía hacer uso de esos terrenos porque en el subsuelo iba a hacer su estacionamiento, que hasta donde yo sé no lo han empezado, Ajá. la propiedad de ese terreno es el Ayuntamiento de Guadalajara. Y quien denuncia son las dos empresas, son las que denuncian a los estudiantes y por las además que los denuncian meten despojo, al ¿no? bote. O sea, me quitaste un terreno que ni es mío, Que ¿no? no es suyo. No sé, ni siquiera ¿Y el es. juez cómo apruebas algo así? Una cosa súper extraña, ya en su momento lo discutimos, Juez ¿no? El Felipe juez de tiene Jesús por ahí, Rivera Gallegos. tiene por ahí conexiones con Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es lo que se dijo en su momento, ¿no? Que por eso estaba siendo tan consecuente o como se diga, o sea, el juez estaba dándole la razón a las empresas cuando yo veo los planos y digo, pues tú ni siquiera eras dueño de ese terreno, o sea, el terreno tuyo, el que dices que te despojaron, tiene entrada por periférico del otro lado del terreno, que no es nada pequeño, o sea, es como nadie te impidió que siguieras Trabajando además. no, para mí no. Para mí fue una forma de venganza, ¿no? Por esa manifestación. Así es como está en las escrituras públicas. E insisto, cualquiera que vaya al registro y lo consulte, se puede consultar sin pagar. Nada más revisas en la compu. Ya si te quieres llevar copias, hay que pagarlas. Cualquiera puede ir y corroborar lo que yo estoy diciendo. Le hablan a Pepe para que les preste 6,000 pesos y ya se lleven sus copias. Exacto. Los estudiantes, pues Javier, José e Iván siguen vinculados a proceso judicial. Esto podría también implicar algo para su caso, ¿no? Como estas empresas que están, pues, que los están señalando, ¿no? Denunciando por estos temas, pues al final le están denunciando sobre una propiedad que ni siquiera les pertenece. Sí. Por ejemplo, algo que también pues es como secundario, pero que yo saqué y me dijo Javier Armenta que lo van a checar justo para su caso, es que la parte de superficie, de la parte subterránea del terreno que está, la superficie del Ayuntamiento de Guadalajara y lo subterráneo para el estacionamiento, la privada, esa ya se la pasaron a Banorte. Ah, cierto. Apenas en diciembre. Yo interpreto como Banorte absorbió interacciones que tiene que ver con eso. Para mí, no lo sé. El caso está en que Javier Armenta dice que había, entre otras órdenes del Poder Judicial, de ese terreno no se le puede ahorita mover nada, porque estamos viendo qué onda con esta denuncia y con demás. Y aún así se lo pasan a Banorte. Entonces él me dice, quizás ahí cometieron una irregularidad, no sé, vamos a verlo. No, ellos no sabían eso. Y eso, como fue muy reciente, yo en enero tramité esos papeles, pues ya aparece ese movimiento en donde ya el estacionamiento subterráneo o ese pedazo de tierra subterránea ya en realidad ahorita está a nombre de Banorte. Chistoso también cómo pueden desagregar, ¿no? El territorio y una parte es para uno y otra parte es para otro. Sí, o sea, yo no sé si es común eso, pero me imagino que debe ser bien conflictivo. Sí. Pues Pepe, ¿gustas que pasemos a siguientes temas? Sí, claro. Solo mencionar, Sonia sacó el viernes, después de las 3 notas que yo había dejado ahí guardaditas en NTR. Que prepararon el caminito. Martes, miércoles y jueves, exacto, ¿no? Fue como el caminito, las mismas históricas, y ahí el viernes cerró con una nota actual en donde habla de cómo en la administración de Ismael del Toro Castro, alcalde de Movimiento Ciudadano, después de Alfaro, ¿no? Antes de Pablo Lemos, con él se hicieron cambios también para mí regulares. Se firma el convenio aprobado por Cabildo y Cabildo, digamos, como que aprueba cada una de las cláusulas. Entonces, cambiar ese convenio implicaría, para mí y para lo que publica Sonia, la interpretación es, también hubiera requerido un aval del Cabildo. No puedes tú como funcionario público, digamos, un director de una dependencia o algo así, no puedes tú cambiar un convenio que fue avalado en otros términos por el Cabildo, y aún así lo cambiaron, y el convenio, digamos, en las obras de contraprestación que debería de haber pagado hace ya mucho tiempo la empresa a cambio del terreno, quitaron algunas
digamos que porque eran muy difíciles de hacer técnicamente. Era, por ejemplo, un malecón por la ceja de la barranca. La idea era que hubiera desde el Parque Mirador, donde está el Quad, hasta acá ya... Pegado a Periférico. Ajá, ya llegando a Belisario, por la ceja de la barranca, pues un paseo que hubiera estado bonito. También quién sabe qué tanta afectación ambiental pudiera haber hecho, esa área natural protegida la barranca, pero bueno, un paseo y hay para muchos echártelo terrenos a ahí pie, que están encima, ¿no? Sí, claro. Haberlo hecho quizás hubiera servido justo para ordenar eso, ¿no? Y para recuperar partes que se hubieran apropiado privados y pues haber tenido un paseo muy bonito. La barranca es increíble, pero bueno, al final eso ya no se va a hacer. Y no recuerdo, el Disparate, iban a hacer el Disparate, que es otro terreno muy polémico, ese sí ya pegado a la ceja de la barranca. Se iba a hacer ahí una unidad deportiva, algo deportivo, instalaciones deportivas, y eso también se lo quitaron. Y otro. ¿No es donde iba a estar el jardín botánico de la UDG? Es a un lado. A un lado. Ahí la UDG recibió, no me acuerdo si es en comodato o donación, ese terreno, y ahí quieren hacer un jardín botánico, no han hecho nada. También dice el rector que no han hecho nada porque no hay calles ahí que conecten, entonces ¿cómo van a hacerlo? Y apenas esa calle se está haciendo. Entonces, bueno, pues nada más así, hay una actualización de un tema que desde 2008 es polémico y está a debate aquí en la ciudad, pues solo dar más información, no necesariamente nueva, pero que sí no se conocía con ese detalle. No compren departamentos de Iconia. Sí, no manchen. Revisen el estado de las construcciones de las que visitan. Ya se estaba construyendo apenas el año pasado, empezaron a construir los primeros departamentos. La torre ya lleva como unos 10 pisos y se quedó a medias. La Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, paró la obra, tanto de ese primera torre de departamentos como de un estadio que están haciendo el polideportivo y otras obras. Paró todo lo que se haga en ese terreno por temas ambientales. No existía una manifestación de impacto ambiental y pues hicieron un análisis que tiene que ver con deforestación, tiene que ver con infiltración de agua al subsuelo, entre otros temas, y como no existía, la pararon y sigue ahorita frenada. Tanto las obras públicas como las privadas están frenadas ahorita por el gobierno federal, que nunca le había entrado, entonces ahora se va a revolver todavía más. Entonces, pues bueno, así las cosas. Tema complicadísimo. Pepe, se anunció también que para una solución vial para López Mateos, ¿no? Ya habíamos anunciado aquí y compartido pues que se había desechado esta idea de crear un segundo piso que a todas luces era una locura. Pero ahora hay información importante sobre la línea 1 del tren ligero que se extendería. Nos sorprenden, la verdad, y bueno, en mi caso gratamente nos sorprenden. De entrada, al haber rechazado esta locura, no sé cómo más calificarlo, de el segundo piso. La verdad era una idea absurda y qué bueno que ya se descarta, y a la que le están apostando es a varias cosas. La principal, creo, y la que ha llamado más la atención es la línea 1 del tren ligero. Hay que recordar, esta es la que va de Periférico Norte a Periférico Sur, por buena parte de Federalismo y Colón. Es la más larga y bueno, es la primera que se hizo acá en la ciudad, y esa la extenderían, sería parte, ¿no?, de la solución. Hasta ahorita llega a Periférico Sur, allí en donde está Centro Sur, el centro comercial, es Colón y Periférico, y la extenderían hasta Santa Anita prácticamente. Son 8 estaciones nuevas que estarían haciendo por ese camino. Es la avenida Camino Real a Colima. La mayoría son a nivel, una más sería subterránea, digamos, sería subterránea para cruzar Periférico, y luego ya después de salir después de Periférico ya es a nivel. Sí. ¿No? Como es buena parte de esa línea 1, ¿no?, que va por la superficie. Entonces serían 8 estaciones para llegar hasta Santa Anita, que es más o menos paralelo a López Mateos. Entonces se espera que mucha gente que se desplaza en camión por López Mateos, pues ahora mejor se vaya por el tren, y entonces se desahogue un poco López Mateos. Y la apuesta principal, que ojalá se consiga, es que mucha gente deje el carro, ¿no? Entonces, en lugar de irte en carro por López Mateos, mejor agarras el tren. Eso pues no siempre funciona, ¿no? No a todo el mundo le conecta el tren hacia su destino y demás, pero bueno, es un poco la apuesta, y creo que bastante interesante el que se apueste por transporte público y transporte público masivo, ¿no? Además de esto, de la línea 1, que BRT.
que es, digamos, como de lo más importante. El macrobús o BRT por carretera a Chapala sería poquito después del aeropuerto y llegar ya casi al circuito metropolitano sur, que le llaman, esta carreterita que conecta con Cajititlán, entre otras opciones. Entonces sería, extiendes la línea 1, metes BRT por carretera Chapala, la línea 4 que ya se está construyendo y también va por esa zona de Tlajomulco, va por las vías del tren de carga, se hacen otras vías para el tren de pasajeros en el mismo derrotero, pues exacto, paralelo, hasta la cabecera municipal de Tlajomulco. Y bueno, se estarían haciendo cambios en las rutas, en teoría para darle más. Y otro que también es polémico y habría que checar muy bien cómo va a ser el proyecto, sería unir prolongación Mariano Otero con López Mateos. Ahí está Santana Tepetitlán, digamos, en la parte baja, y luego empieza el cerro y ya el Bosque de la Primavera, y están estos fraccionamientos fresas, ¿no? Bugambiles, Palomar y demás. Entonces, por alguna de esas partes conectarían, López Mateos estaría conectado con Mariano Otero como una vía alterna también, ¿no? Para que no te vayas por todo López Mateos, que te puedas desviar y llegues a Mariano Otero. Habría que checar bien, ¿no? ¿Habría avenida o qué? Sería una avenida, sería una conexión ahí entre estas dos avenidas, Mariano Otero y López Mateos. Habría nada más pues que ver realmente cómo se hace, que no vaya a afectar al bosque, que no vaya a haber personas por ahí desplazadas, o si sí, pues que les den una buena indemnización y demás. Pero bueno, esa es otra de las opciones. También la ampliación de López Mateos a 6 carriles, actualmente son 4. Esto ya, digamos, ya prácticamente cuando ya es carretera, ¿no? Es de Tlajomulco, del crucero de Tlajomulco, ahí en donde es Las Cuatas, hasta Catlán de Juárez sería ampliada, ¿no? Pues eso ya tiene más que ver con el gobierno federal, ¿no? Ya es zona ya más de carretera, no tanta ciudad desde ahí, ¿no? Digamos, si hay que comunidades. Se puede hacer un embudo, ¿no? De todas maneras. Exacto. Al entrar. Pero bueno, sería eso, ¿no? Entre otras cosas, pero creo que sí es bastante interesante lo principal, ¿no? Lo que más ha llamado la atención, lo de la línea 1 del tren ligero. Así es. Pepe, en temas de seguridad también veíamos una nota sobre estas cámaras, ¿no? Carísimas que se adquirieron para hacer todas estas labores de seguridad y que pues al parecer no se usan, ¿no? No se utilizan. Una nota tremenda que publicó el sábado nuestra querida Tania Casillas, a quien le mandamos un saludo, y que ella pues ya ha estado aquí con nosotros compartiéndonos su trabajo, reportera de Mural muy buena en temas de seguridad. De las primeras invitadas al Rumor. Así es. Y ella le pone, deja forense morir cámaras. Son 2 cámaras que costaron más de 3 millones de pesos, que tienen visión de 360 grados. Y la idea era pues poder documentar pues crímenes, cosas en donde tienen que hacer peritajes el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Costaron 1 millonada y que ahí está, que una está descompuesta y la otra ni la han usado, que en 2 años la han usado como 2 veces, ¿no? Pero no se tienen que instalar como en un lugar o qué. No son cámaras. Bueno, sí se instala para la foto, ¿no? O sea, pero pues tú las mueves, ¿no? Digamos ese equipo que ahí está para los peritos de ciencias forenses, para investigar un crimen. Y pues. Como para tener la imagen de la escena en digital, todos los ángulos, ¿no? Digamos, ¿no? Es así como, no sé, tomamos una foto aquí y en lugar de unir varias fotos, o luego que no empalmen, o luego tomaste una foto de aquí y otra de aquí y en medio quedó algo, ¿no? Esta tomaría una imagen así como global. Y es de este tipo de anuncios esta compra, ¿no? En donde con tecnología pareciera que se va a resolver un problema tan complejo, ¿no? Tan difícil como es investigar delitos, identificar cuerpos y demás problemas que tiene ciencias forenses. Se ve como que con tecnología ya se va a resolver todo. Y mira, pues esta cosa de más de 3 millones de pesos invertidos en 2 cámaras que no han servido para nada, pues está bastante complicado. Y creo que es solo un botón de muestra, ¿no? De todo, pues el problema que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los retrasos y demás. Entonces, bueno, bastante interesante esa nota que publicó Tania el sábado, este sábado. Y también ahora veíamos un nuevo enfrentamiento, ¿no? Hay en Encarnación de Díaz, que ha sido una zona que ha estado súper convulsa. Sí, ya lo hemos hablado en otros rumores. Es una zona ya en los Altos de Jalisco que colinda con Aguascalientes, que tiene una conexión rápida hacia otros estados como Zacatecas, hacia la carretera San Luis Potosí. Tampoco está retirado de León, Guanajuato.
Entonces son zonas que han estado disputadas desde hace muchos años por los cárteles para controlar el territorio. Y bueno, lamentablemente otro enfrentamiento entre cárteles, 7 vehículos baleados y uno quemado fue el saldo de este enfrentamiento. También policías intervinieron, pero ya fueron 2 cárteles, presumiblemente el de Jalisco y el de Sinaloa, unas fracciones de estos cárteles que se están pues disputando el control del territorio. Lamentablemente el Estado pues lo perdió y ahora son los cárteles del crimen quienes se lo están disputando entre sí. No es algo que nos consuele, porque luego dicen, es que se están matando entre ellos, ¿no? Pues qué consuelo, ¿verdad? En las calles de la ciudad, donde una bala perdida le puede afectar a alguien, o sea, vaya, no es nada que No, y habla de un festejar el estado que de el enfrentamiento. descomposición generalizado. Exacto, o sea, no es nada que sea para complacernos el que se estén pues enfrentando entre cárteles en la vía pública y bueno, pues ahí ese enfrentamiento que ocurrió el sábado y se publica en los periódicos del día de ayer domingo. Yo también tenía aquí una de las notas que me llamaba mucho la atención del martes 18 de abril, cuando encuentran 15 bolsas de plástico con restos humanos. Pues, lamentablemente es una noticia que puede verse como algo ya hasta muy recurrente, ¿no? Fueron encontradas en un barranco en la colonia Potrero de la Coronilla, en Zapopan, y pues solamente sigue demostrando el pésimo estado, ¿no?, en el que nos encontramos en términos de seguridad. Sí, de violencia, de control de los cárteles, ultraviolencia, macrocriminalidad, y también, pues que tiene que ver con esto que hablábamos de las cámaras, ¿no? En ciencias forenses. No hay abasto suficiente para identificar tantos cuerpos y lamentablemente muchos de esos cuerpos son de personas que fueron asesinadas y descuartizadas. Ujú. Son restos que luego están calcinados o que los pasan por ácidos. Entonces son muy difíciles de identificar. No hay suficiente personal, no hay suficiente capacitación, reactivos, por ejemplo, para las pruebas de ADN y demás con familiares. Y si a eso le sumamos una fiscalía de personas desaparecidas que no hace su chamba, que revictimiza a los familiares de personas desaparecidas y pues que hay muy poco o nada acciones de prevención para evitar, ¿no? Ujú. Digamos, ya cuando ocurren estos asesinatos múltiples, se arrojan esos cuerpos, no hay la capacidad suficiente para llegar al meollo del asunto de quiénes fueron responsables, quiénes eran las víctimas. Si nos vamos 2 pasitos atrás, que sería lo ideal, que ni siquiera asesinen a estas personas, Claro. ¿no? Prevenir y evitar, pues está muy, muy lejos de encontrarse una solución. Eh, digamos, una situación muy complicada en donde hay partes de la ciudad, zonas de los municipios de las regiones que están controladas por el crimen, el Estado ahí no entra, la comunidad pues está entre enfrentamientos del crimen, los jóvenes siendo cooptados por el crimen desde muy chavitos, ¿no? A través de adicciones o depresiones o de ofrecerte que vas a ser rico y estas situaciones. Entonces, bueno, la verdad, una situación muy, muy, muy complicada y estas 15 bolsas pues son muestra, ¿no? De esta situación en la que pues han dejado de ver todos los niveles de gobierno y también la Todos. misma sociedad, ¿no? Pepe, vamos a pasar a otro tema. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, mencionaba por ahí en un evento público al que asistió el martes 18 de abril que desaprobaba la supuesta carta póstuma de Raúl Mm, Padilla, ¿no? La que se filtró a redes sociales, que estuvo compartida en medios. Nosotros mismos aquí hablamos de ella y de lo que decía. No descartó como tal su autenticidad, pero dijo que no la conocía y pues que reprobaba que se estuviera compartiendo. ok. Además, la declaración que creo que hace la nota es que dice: pensemos en el futuro. Me voy a concentrar en los 2 años que me quedan como rector y no voy a desperdiciar ni un segundo en algo que no sea ser rector. Aquí voy a estar con ustedes, me voy a quedar a vivir la tristeza con ustedes y vamos a hacerlo juntos. Pues bueno, más bien como diciendo, no voy a ir por ningún cargo, ¿no?, de elección popular. Sí, es parte de los reacomodos políticos a raíz del suicidio de Raúl Padilla López, siendo yo. El rector le preguntamos casi en cada entrevista que daba si iba a ser candidato, ¿no? Mm, Y él decía que no se descontaba, digamos, que no lo quitaran de la lista porque él, por la universidad, si era necesario el papel que le dejaran, lo iba a hacer, ¿no? Algo así.
Y bueno, pues No había habido... descartaba, pues que no, ajá, No que descartaba, no lo ¿no? descartaran. Y Ujú. había habido varias encuestas en donde lo colocaban como posible candidato de Hagamos, que es este partido político pequeño ligado a la UDG, o que si por Morena y demás, ¿no? Mm, Ya lo estaban ahí barajando y él no se descartaba. Ahora ya se descarta, ¿no? Entonces eso creo que es algo importante. para el escenario político, claro. Ujú. Totalmente, ¿no? O sea que ya un personaje que sí tiene mucha visibilidad y tanto, pues no va a jugar en 2024 aparentemente, se va a quedar de rector, él termina su periodo en 2025. Creo que va a ser muy sano y que ojalá esto sirva para ya dejar finalizado ese conflicto con el gobierno de Jalisco, ojalá que sea para bien de la UDG, de estudiantes sobre Sí, todo, sí. ¿no? De la universidad, que se le den los recursos que se requiere, que la universidad los ejecute con esa prioridad, ¿no? De darles mejores condiciones a estudiantes, más espacios para quienes lo necesitan. Entonces, pues bueno, sin duda es importante. Lo de la carta, pues creo que nosotros lo explicamos cuando la leímos. La misma carta está dirigida a los universitarios, Sí. ¿no? Entonces yo siento que Raúl Padilla sabía perfectamente que la carta que iba a dejar junto a su propio cuerpo, Iba a pues ser filtrada. iba a Oh, ser de alguna forma pública y yo creo que la escribió pensando en eso, ¿no? Si hubiera sido una carta que, bueno, se habla de que sí las dejó en otros espacios y de otra forma, una carta para su familia, para sus seres queridos, bueno, eso creo que sí hubiera sido algo sumamente íntimo y que no merecía ni sus familias ni el propio Raúl Padilla, aunque ya no tenga vida, tiene derechos como tal, ¿no? Creo que sí, ahí mm. sí hubiera sido muy importante pues respetar y no difundirla. Esta carta creo que es un personaje con mucho interés público, ¿no? Que tuvo muchísimo poder y por tanto merecíamos como sociedad saber qué fue lo que lo llevó a quitarse la vida. Confirma que se quita la vida por una razón de salud, entonces yo siento que sí, sí era válido compartir el contenido. Pues El que tú eres rector no muy tanto, pero rumoroso y muy discordante, Pepe. sí, así es. De hecho, se recordó a Raúl Padilla López en el cierre del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro, este nombramiento que otorgó la UNESCO, entre otras muchas cosas, pero bueno, básicamente reconociendo el trabajo que ha venido haciendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Que ahí platicaban en el cierre, ya se reconoce como la feria en su tipo pues, más importante del mundo. Y recordaban las palabras de Raúl Padilla, tanto Marisol Schultz, la directora de la FIL, como el propio Pablo Lemus. Incluso hubo un momento ahí en el que Marisol toma la palabra y agradece a Raúl antes que a nadie, básicamente. Y hay un momento de aplausos, ¿no? Me parece también que, bueno, lo queríamos comentar, el cierre de Guadalajara como capital mundial del libro, estas visitas que estuvieron llevándose a cabo a lo largo del año pasado, un invitado importante, internacional o nacional, escritoras, escritores estuvieron asistiendo a la ciudad y también se conmemoró, se dio inicio a la edición 54 de la Feria Municipal del Libro, Mm. que también es una feria muy longeva, digamos, y que va a llevarse a cabo desde el 22 de abril hasta el 7 de mayo, ahí en el Paseo Fray Antonio Alcalde y en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Entonces ya se termina Guadalajara como capital mundial del libro. Pues dice Lemus que continúa. Ok. Él no dio clausura, él dio continuidad. Veamos Digamos, sin a el qué se refiere nombramiento de la realmente. UNESCO, pero que en teoría va a seguirse promoviendo la lectura, los libros y demás. Sí, pues él dice que él nunca quiso sacar raja política, porque él mismo decía como en su cierre que él siempre quiso promover desde el municipio la cultura y la educación, Mm. ¿no? Y que le preguntaban a la gente que por qué quería hacer algo tan raro, ¿no? Y él decía que él nunca quiso obtener una raja política de eso, sino dejar un legado. Ok. Bueno, hablando de legado, Raúl Padilla, ¿no? Pero hay muchísima gente que quiere dejar su legado, su huella. Dice Pablo Lemus que va por ese tema de la cultura y que seguirá impulsando este tipo de acciones. Ya veremos realmente qué se continúa haciendo. Durante la capital mundial del libro, durante el nombramiento, se dieron apoyos a editoriales independientes. Fueron pocas, fueron como, no sé si fueron como 15 apoyos, no recuerdo exactamente Órale. el número. Se hicieron talleres literarios, hubo 7 talleres literarios que duran aproximadamente 10 meses, esos van a concluir incluso hasta junio, y se dieron estos encuentros con invitados internacionales, nacionales. Son como las actividades de más
como más focos, ¿no? Quizás hubo un montón de actividades, dice Pablo Lemus, que se organizaron 2,600 actividades en 365 días y que la UNESCO les pedía por lo menos 1,000, entonces que casi triplicaron el número. La Universidad de Guadalajara también se sumó con 800 actividades. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, también estuvo haciendo otro tanto. Entonces, bueno, digo, ahí está la numeralia y también más allá de la numeralia, pues las experiencias que cada quien de estas personas que se han acercado a los eventos puedan haber tenido, ¿no? Que no suelen ser multitudinarias, pero no por ello menos importantes, ¿no? Así es. Hay una que otra que sí son multitudinarias, ¿no? Un Guillermo Arriaga que llenó muchísimo, o un Alessandro Barico que también trajo muchísimo interés, ¿no? Claro. Y tú mismo, ¿no? Vas a... Pues sí, ya en temas de actualización, agenda y cierre, las quiero invitar a la charla que vamos a tener con Horacio Castellanos Moya. Él es un autor salvadoreño, nacido originalmente en Honduras, pero salvadoreño. A mí me gustan muchísimo sus novelas, se hace siempre como una mezcla. Fue periodista muchos años y hace una mezcla siempre entre la ficción y hechos históricos. Tiene unos personajes que o los puedes amar o los puedes odiar. Muchas veces acabas odiándolos, ¿no? Porque tienen como unos temas ahí de trastornos incluso psicológicos, pero se me hace que refleja muy bien como temas como la migración, la extrema violencia que se vive en Centroamérica. También parece como una buena opción que Horacio cierre este ciclo de actividades anuales con un autor de Centroamérica, ¿no? Un centroamericano. La charla se llama Ficción y Periodismo y se lleva a cabo el próximo jueves a las 19 horas, ahí frente a la Rotonda de Jaliscienses Ilustres o ahí en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Ok, ahí abierto, pues no es en ningún recinto. Sí, ahora como ya empezó la Feria Municipal del Libro, ahí en el escenario de la feria se va a llevar a cabo la conferencia. Que esa es la que se hace en los portales, ¿no? Del Palacio Municipal. Sí, esa es la de los portales. Muy bien, pues ahí está la invitación. También se pueden dar un rol. Yo cuando he ido a esa feria municipal, luego hay libros viejitos, ¿no? Muy baratos y muy interesantes que te puedes encontrar. O sea, hay buena oferta de venta, de eventos. Editoriales también locales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque luego también es otra de las industrias que se ha ido acaparando por transnacionales inmensas, y quienes producen libros locales, de autores locales y demás, pues es importante apoyarles. Y además de que ofrecen cosas muy interesantes, sobre todo para las personas locales, pues productos, ¿no? Temas, textos, narraciones, historias generadas por y para personas de aquí de Guadalajara. Sí, pues un trabajo que se tiene que seguir impulsando, súper importante. Muy bien, pues ahí te veremos el próximo jueves. Espero que vayas por ahí, Pepe. Sí, cómo no, por ahí nos vemos. Bueno. ¿Tú tienes algún tema más de actualización? No, pues seguir al pendiente de los temas de la ciudad, y ya veremos cómo va avanzando todo este tema político, ¿no? Que también se va complejizando de cara a las elecciones. Yo ya veo espectaculares de supuestos libros o supuestas revistas que en realidad son anuncios de precandidatos, tanto a nivel nacional como local está con todo eso. Entonces, bueno, pues ir viendo cómo avanza ese tema. Pues muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Gracias a las personas que nos escuchan. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.